honorable señor Daniel Aguiñaga, líder de gobierno corporativo, asesoría en riesgo y socio de Deloitte México. Pero antes de cederle la palabra, vamos a conocer un poco más del señor Daniel Aguiñaga, y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Bristol Business School en Inglaterra. Daniel Aguiñaga cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo en organizaciones tanto en México como en Europa y en Estados Unidos de América. Es especialista en gobierno corporativo, administración de riesgo y planeaciones estratégicas. Ha participado como facilitador y capacitador en conferencias en México y en el extranjero abordando estos temas. Asimismo, es miembro de la Sociedad de Secretarios de Gobernanza y Profesionales de Gobernanza y del Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo. Actualmente es líder de gobierno corporativo de Deloitte Spanish Latin America y participa en el desarrollo e implementación de modelos en gobierno corporativo, metodología y políticas de administración de riesgos. Además, ha trabajado en el soporte al funcionamiento y evaluación del desempeño del Consejo de Administración y Comité de Apoyo, así como en la revisión y evaluación de las prácticas de gobierno corporativo, atendiendo a importantes empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, en México y en el extranjero. Cedemos la palabra al señor Daniel Aguiñaga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me uno al saludo protocolario, por lo que veo debo de hacer eso. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Es un placer estar aquí. Me disculpo de antemano por el título del estudio, es el término que usamos globalmente, Consejo de Administración. Todo momento que me refiera a Consejo de Administración, por favor entendamos que me refiero al directorio, a la junta directiva o a cualquier otro término que le demos en ese sentido. Y la segunda disculpa es que no traigo los números de Panamá. Lo bueno es que nos hicieron ya el favor ahorita de darnos toda esa actualización de la Ley 56. Es un estudio que, como ahorita platicaremos, lo hacemos en muchos de los países y definitivamente algo que tendremos que arreglar como firma es incluir a Panamá en la siguiente edición. Entonces, con esas disculpas en mente, les platico por qué estoy poniendo aquí. Este estudio es un estudio que hemos hecho hace ya varios años, es la 7ª edición del estudio, y lo que queremos es estar viendo cómo estamos avanzando. Los números que acabamos de ver para Panamá nos demuestran más o menos tendencias que coinciden con lo que vamos a presentar ahorita, que el ritmo al que estamos avanzando es insuficiente. O sea, tenemos una convicción que tenemos que hacer mucho más, como decía, de avanzar de la conversación a la acción. Y creo que también aquí es donde tenemos que ver una conversación distinta. Al revés de los números tristes que estamos viendo en cuanto a la participación de las mujeres, lo que veo en estos foros es un número triste de la participación de hombres. Entonces, tenemos un tema, a ustedes, no creo que a ninguna las tenga que convencer de que hashtag sí hay mujeres. Entonces, eso lo tenemos clarísimo y nos demuestran el valor en sus empresas, en sus directorios día a día. A los que tenemos que convencer es a toda la otra parte de mi género. Entonces, en estos eventos lo que les recomendaríamos mucho es cada uno de ustedes jale a un hombre necio. Entonces, hagamos que los hombres escuchemos, porque la realidad es que a los que tenemos, aparte de que traigan su silla, como comentaba Lisa al principio, tenemos que entender que las sillas no son nuestras, y ese es un error que tenemos en los consejos de administración. O sea, tomé una silla hace 20 años, me invitaron a un consejo, y de aquí me sacan en caja. Y no debemos de entender que las sillas, y el concepto de gobierno corporativo a eso se refiere. Stewardship es la palabra en inglés y la mejor traducción en español es encargado o protector temporal, ¿no? Pues me gusta más la palabra en inglés porque tiene más profundidad, pero en ese sentido es que tenemos que entender que ese es el rol en los consejos de administración. Estamos encargándonos del patrimonio de unos accionistas, ya sea que se miden en cientos, como en la mayoría de los países latinoamericanos, o que se miden en miles o hasta millones de accionistas en los países de mayor desarrollo, pero al final estás cuidando el patrimonio de alguien más por un tiempo definido. Entonces las sillas tienen que ser rotativas, y las sillas tienen que ser rotativas por otras muchas razones que vamos a platicar un poquito más
más adelante. Pero con eso en mente me gustaría explicar de los números. Como decía, hacemos este estudio en 72 países. Nuestro objetivo para ello es promover la diversidad de género y de otros aspectos de diversidad, no exclusivamente el tema de género, ¿no? Usamos a casi 10.500 empresas, de las cuales está su información disponible en estos países, abarcando alrededor de 176.000 puestos de consejos de administración, ¿no? Consideramos a consejeros activos y a miembros de comités para hacer el cálculo completo, y además recopilamos información particular sobre qué iniciativas están funcionando en algunos lados para impulsar más el tema de género. El resultado sigue siendo bajo, decíamos, la baja representación de las mujeres es un área clave de enfoque para las organizaciones a nivel mundial. Tenemos que entender que estamos hablando de que la población femenina abarca casi el 50% de la población económicamente activa en la mayoría de los países. En las decisiones de consumo se dice que representan hasta un mayor porcentaje que el 50%. Entonces es un caso de negocios. Y no aquí hablar es solo un tema de equidad, es un tema de paridad y muchísimas palabras que podríamos usar para hablar de justicia, pero creo que la conversación que tenemos que tener con las empresas es que es un caso de negocio. Si quieres entender a tu mercado, si quieres entender a tus consumidores, si quieres reflejar la realidad de cualquier mercado en el que participes, tu consejo lo tiene que reflejar. Entonces, de otra manera, tenemos este típico consejo de hombre blanco de 60 años. ¿Qué tanto vamos a entender de innovación? ¿Qué tanto vamos a entender de diferentes mercados? Además somos contadores, ¿no? Hombre blanco de 60 años, contador. Entonces, necesitamos entender que el perfil es el que está de fondo a lo que tenemos que cambiar en el modelo, ¿no? Lo que vemos es que solo el 6.7 de las presidencias de consejo son ocupadas por mujeres. Es el número más bajo que hemos visto en estos años. Y si lo vemos a nivel de dirección general, es el 5%, ¿no? ¿Cuál no se ve el número total del promedio mundial de miembros en el Consejo de Administración? Podemos decir que Panamá está arriba por los números que acabamos de ver. El promedio está en 19.7. El de ustedes fuera 22.3 según lo que acabamos de ver. Entonces se encuentran ya por arriba de la media mundial. Y entonces podemos esperar alcanzar. Una de las cosas que sí vimos significativamente en este estudio es que aunque el crecimiento es muy poco, ¿sí? Un 2.8% definitivamente a nadie no satisface, pero el resultado a largo plazo de ese 2.8 es que redujo en 8 años el número en el que podríamos hablar de una equidad de género en los consejos. A los resultados que hicimos en la versión del 2019 de este estudio, la proyección estaba a alcanzarla en el 2053 y hoy la proyección con estos números nos da que las alcanzaríamos en el 2045. Un número que nos parece inaceptable a cualquiera que estemos en esta conversación, pero que por lo menos en un periodo de 2 años logramos una reducción de 8. Entonces creemos que si seguimos ese ritmo podemos hablar de un movimiento mucho más fuerte en los siguientes años. ¿Qué si vemos? Una correlación es en las empresas, que son pocas, pero esas pocas empresas que tienen mujeres en los consejos, en la presidencia del consejo o en la posición de director general, es más factible encontrar un consejo con mujeres, hasta con un 33% de participación. Entonces, son mejores para encontrar. Lo vemos en ese sentido. ¿Cómo se ven los números en específico? Como decía, el 6.7% de las presidencias son ocupadas por mujeres. Esto aumentó un 1.4 alrededor del estudio anterior que habíamos hecho. 5% en las direcciones generales. Casi no aumentó un punto. 1.6, las empresas con CEO mujer son las que tienen una mayor participación de consejo, presidencia de consejo con un 33 y cuando es la dirección general con un 19. Entonces, en lo contrario también es cierto, los consejos que tienen una menor diversidad tienen más probabilidad, las que tienen mayor diversidad tienden a nombrar a una mujer. O sea, los consejos que están únicamente formados por hombres tienden a buscar más hombres para las nuevas posiciones. Entonces, por eso es que les insisto que tenemos que forzar a que esta conversación incluya a los hombres para poder lograr un cambio significativo. ¿Quiénes son el top y quiénes son los peores jugadores del
tema. Francia con un 43% y creció un 6%. Noruega con un 42% y creció un 1.4%. Italia con un 36%, con un crecimiento del 7%. Bélgica con un 34%, con un crecimiento del 4%. Y Suecia con un 34%, con un crecimiento del 1.4%. ¿Quiénes están hasta abajo? Porcentaje de mujeres CEO. La siguiente tabla es la de los peores, aquí estos pobres países. La de mujeres CEO, la principal es Singapur, con un 13% de mujeres en la posición de director general, crece un 3%. Le sigue Suecia, con un 12%, Tailandia con un 11%, Irlanda con un 11% y Francia con un 9%. Entonces, aquí lo que vamos a ver es, obviamente, no nos sorprenden para nada los países con los mayores porcentajes. ¿Y cuál es la realidad de esto? Iniciativas como la que tienen ustedes en la Ley 56, cuotas. Nada más que les llevan como 10 años de ventaja con esas cuotas. Estos países pusieron las cuotas, probablemente la primera cuota apareció cerca del 2010 y de ahí empezaron con los planteamientos. Y otros países como los que vemos en el tema de CEO, realmente ahí vemos, y lo que nos gusta ver países asiáticos ahí, es que estás hablando de un tema de convicción. O sea, porque no hay ningún país que diga que tiene que ser CEO mujer o que tiene que haber una cuota para CEOs mujeres, y mucho menos en un país asiático que son de los que menos cuotas tenemos. Entonces aquí sí vemos definitivamente una convicción de esas organizaciones de haber designado a mujer. El tema de las cuotas, ustedes son uno de los primeros países en Latinoamérica, hay alrededor de 5 países en Latinoamérica que tienen una cuota. Creo que podríamos tener un debate, yo creo que de toda la tarde, respecto del beneficio o no de las cuotas, y que si le quita mérito a la participación de la mujer designada, lo cual yo no concibo de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque lo hemos vivido en otros muchos temas. Cuando hablamos de consejos de administración, y me disculpo por no tener el dato de cuándo pusieron aquí que era obligatorio tener consejeros independientes. En México lo pusimos en el 99, que todas las empresas que cotizaran en la bolsa debían de tener, primero de manera voluntaria, con el Código de Principios y Prácticas de Gobierno Corporativo, debían de tener un 25% de consejeros. Y fue lo que llamarían un escándalo. Los empresarios tradicionales dijeron, ¿qué va a hacer una persona que no entiende mi negocio teniendo un voto? No hay consejeros independientes que puedan aportar valor a mi negocio. No los quiero aquí. Y muchas de las cosas que hoy lamentablemente oímos cuando sale el tema de cuotas de mujeres. En México, en el 2006, esto se convierte en ley. Hoy, la gran mayoría de las empresas que cotizan en la Bolsa de México tiene cerca de 40% de consejeros independientes, cuando la ley les pide un 25%. Entonces, creo que más allá de si es, y respeto cualquier posición personal que haya en cuanto a cuotas, pero al final creo que tiene que ser un disparador. Entonces, y debe generar un cambio y de manera que lleguemos a un punto en la vida en que vamos a dejar de ver la cuota. Entonces, no nos desgastemos en tener una conversación de por qué la cuota, sino de qué va a cambiar la cuota y cómo la vamos a percibir en el largo plazo. Porcentaje de los países aquí sí, los que en el 2021 los que tienen más bajos, Emiratos Árabes Unidos con el 5%, Corea del Sur con el 4%, Kuwait con el 4%, Arabia Saudita con el 1.7% y Qatar con el 1.2%. Por lo menos subió Qatar del 0.6 al 1.2. Creo que ninguno de estos países, y con todo el respeto a cada uno de estos países, es un ejemplo con el que queramos compararnos. O sea, son países en los que sabemos que hay otros muchos retos que poco tienen que ver con el tema de los consejos de administración, pero que consideramos aquí. ¿Quiénes crecieron mucho más? Austria creció un 26%, Reino Unido creció un 30%, Italia un 36%, Polonia un 22%, Irlanda, ¿es eso? 27, sí, perdón, 26, España 27, Canadá, Estados Unidos 21, Portugal también un 20 y Francia un 3. La mayoría de ellos responde a periodos de culminación de las cuotas que estaban establecidas, que ya se tenían que llegar al periodo final. Estados Unidos sorprende, porque Estados Unidos es un país que todavía no pone cuota. Lo que han ido estableciendo son cuotas estatales.
Entonces, algunos de los estados, si quieres registrar a la empresa en ese país, en ese estado necesitas cumplir con un porcentaje de mujeres en la junta directiva. Y no solo para empresas que cotizan, sino también para empresas privadas. A diferencia de la Ley 56, nuestro estudio abarca únicamente empresas que cotizan en una bolsa de valores. No tomamos organismos de gobierno, salvo que al mismo tiempo sean una empresa que cotice en un mercado de valores, que la mayoría de las empresas del gobierno no lo hacen. Entonces es importante aclarar, nosotros no tenemos aquí entidades de sector gobierno. ¿Dónde está el mundo? Vemos que los números más altos están en Europa, con un 30% ya de participación, con un 10% de mujeres presidentas del Consejo de Administración. Le sigue le sigue África, en este sentido, con un 30%, con un 16% de presidentas. Entiendo que es mucho menor el número de empresas, pero eso no le quita que es un reconocimiento importante de la región africana. Los números que han logrado tener, dices, oye, son muy pocas empresas, sí, son la minoría de las empresas del estudio, pero en esas pocas empresas que tienen, han puesto especial atención en tener muy buenos resultados en este tema. Australasia con un 29, casi un 30% y un 11.7% en el Consejo, en la presidencia. Y luego después viene el Caribe con un 18%, América del Norte con un 24%, que tiene un 18%, América Latina y del Sur, que nos abarca a cada uno de los que estamos aquí, con un 10.4% y tan solo un 4.5% de presidentes del Consejo. Entonces vemos que definitivamente lo que tenemos como región nos pone en la comparación con Medio Oriente y África, lo cual creo que como región debiéramos de estar mucho más adelantados en este sentido, y que implica que tenemos mucho trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pocas mujeres en el estudio. Lo que sí vemos es le llamamos el factor de extensión. ¿Cuántas mujeres participan en la misma mujer en varios consejos a la vez? Vemos que el país que menos tiene es con un 1.06 Noruega. Entonces, y el que más lo extiende es hasta Australia con un 1.43. Porque lo que no queremos tampoco es, agarremos el mismo pool de personas y las ponemos en todos los consejos. Hay muchas razones de conflicto de interés, capacidad y hasta agenda pura. O sea, si tú le pides, la recomendación internacional es que una persona no debiera de participar en más de 5 consejos de una empresa que cotice en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque usualmente por ley, los consejos se tienen que reunir de manera trimestral, lo cual implica que entonces al cierre de cada trimestre tienes alrededor de 5 días para preparar la información financiera. Si es que es una empresa, las top están en 3 días, de ahí que se prepare el material para el consejo y que se le envíe a los miembros del consejo alrededor del día 12. Lo cual implica que si consideras que debes de tener 5 días antes de la sesión el material, tu primera fecha de sesión es el 17 del mes. Y si se tiene que reportar a la Intendencia Financiera, a la Superintendencia o Comisión, por el día 27 del mes, eso significa que tienes 10 días para tener una junta del Consejo y sus comités. Entonces no puedes esperar que una persona asista a 12 comités y más consejos en ese corto periodo de tiempo. Entonces hay que tener mucha atención cuando las inviten a los consejos también, entender que la agenda es una limitante importante, y si queremos que se hagan sacarle mucho más partido a la participación en un consejo, necesitamos que sea una participación también donde se aporte mucho valor, donde no sea una participación de papel, porque eso ni de hombres ni de mujeres no sirve que la participación sea solo venir a firmar un documento, sino que queremos una participación activa en el Consejo de Administración. Nos da gusto ver que realmente el factor no es un punto relevante, el promedio está en 1.2, entonces a nivel mundial no es un número que nos esté preocupando, pero por eso le damos el seguimiento, para asegurarnos a que no llegue el número que nos preocupa. Los periodos de permanencia. Hablamos de los periodos de permanencia. Lo que estamos viendo es que redujo el periodo de 5.5 a 5 años. También en algunos países se vio una reducción un poco más particular, en Estados Unidos de 6.3 a 5.3
años, en el Reino Unido de 4.1 a 3.6 y en Canadá de 5.7 a 5.2. Creemos firmemente que la rotación es uno de los elementos que mayor diversidad le va a dar a los órganos de gobierno. Los perfiles vencen también, las necesidades de las empresas cambian. Entonces, empezar por construir una matriz de capacidades, una matriz de necesidades, nos va a permitir salir a hacer la búsqueda de consejeros y consejeras que cubran con ese perfil. El problema que tienen la mayoría de los órganos de gobierno es que primero escogen a la persona y después deciden para qué la querían. Entonces, cambiar este concepto de primero escribo, lo hacemos para todas las demás posiciones en la organización. O sea, nadie encuentra primero un director de finanzas y luego decides qué va a hacer. Nadie encuentra una directora de operaciones y luego describes el puesto. Primero hacemos puestos y perfiles y debemos asegurar que eso pase también en los órganos de gobierno. Poner límites a los periodos de participación, sobre todo en los consejeros, en las posiciones de consejeros independientes. En las de los patrimoniales tienes todo un tema de ley que hay que respetar en la mayoría de los países, de que pues, si eres dueño esa sí es tu silla, porque eres dueño de acciones en esa empresa. Pero en las posiciones de independientes podemos jugar mucho y poner números. Por ejemplo, en el caso de España, dijeron que una persona que ocupe una posición de consejero independiente por más de 12 años, al 13º año ya no puede ser presentado como independiente ante la Comisión Bancaria. Tienen que a fuerza cambiarlo. Entonces, eso forza, porque otra de las discusiones es que para integrar mujeres hay que crecer el consejo. No, hay que cambiar la integración del consejo. Oye, le voy a decir a alguien que gracias y que adiós después de 20 años, se lo debiste haber dicho hace mucho, porque probablemente después de 20 años, hombre o mujer, ya no te está aportando en el consejo, porque dejó de tener esa visión cuestionadora, dejó de ser independiente de fondo para el consejo, ¿no? Las mujeres en cuanto a comités de auditoría, las mujeres presiden los comités de auditoría 3 veces más que lo que hacen de presidir un consejo de administración. Este nos da mucho gusto porque ese también es un área que tradicionalmente se ve como un área equivocadamente masculina. Finanzas, auditoría, control. Entonces, y no, ocupan el 20% de las presidencias de consejo las mujeres y son igual de buenas para controlar y para vigilar y para llevar finanzas que muchos hombres. A nivel mundial, los comités de auditoría tienen una mayor diversidad de género. Estamos hablando de que el promedio es 19 y en los comités de auditoría estamos viendo ya casi un 25%, ¿no? Y este número ha crecido. Cuando hicimos este estudio en el 2016, que fue la primera vez que hicimos la pregunta de comités de auditoría, estaba en un 14% y hoy va en un 21%, ¿no? Porcentaje países que tienen por lo menos o superan por lo menos el 40% en sus comités de auditoría. Finlandia, Suecia, Francia, Noruega, Italia, Bélgica y Australia. Entonces, porcentaje que superó el 40% en 6 países en el caso de los comités de auditoría: Italia, Francia, Noruega, Bélgica, Suecia y Sudáfrica. Llega a estar aquí en el top con un 40% en los comités de auditoría. En la tabla general de dónde está el mundo, ¿no? Como decíamos, Francia es el top con un 43% y Qatar está hasta abajo con un 1.2%, ¿no? Si los vemos ustedes, el 22.3 los pondría al lado de Israel y Suiza, o sea que tienen un 22.4 y un 22.5, ¿no? En el caso de México, pues yo tengo que decir que no estamos muy orgullosos. Nosotros estamos en la parte baja de la tabla, como podrán ver, con un 9.7%. Chile es otro de los países latinoamericanos con un 10%. Colombia es de los que también ha crecido y de manera voluntaria, sin temas de ley, con un 15%. No hay ninguna cuota en estos países latinoamericanos, entonces aquí se ha sido por convicción ese número. En México lo único que existe es en el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Es una muy mala redacción. Se sugiere considerar la incorporación de la mujer en el Consejo de Administración, lo que eso signifique como recomendación, ¿no? Pero es el texto, acabo de decir, es literal el texto que dice el documento. Entonces,
como ven, al final yo creo que fuera de los primeros países que andan acercándose al 40%, a todos los demás países nos queda claro que es una tarea pendiente. O sea, que no hay ningún país que pueda decir, yo ya logré trabajar en este tema, porque ni los del 40, ¿no? Hace rato alguien me preguntaba, bueno, pues entonces, ¿tiene que ser 50-50? No sabría responderlo. Y diría que tiene que ser lo que la empresa requiera. Habrá consejos en los que al revés, tenga que ser minoría de hombres, y consejos en los que por el perfil que estamos definiendo, en ese momento sea mayoría de hombres o mayoría de mujeres. No quisiera tampoco establecer que todos los consejos tienen que ser 50-50, porque puede cerrar otro tipo de participaciones y otro tipo de decisiones de perfil, pero lo que tiene que ser es una conversación de qué requiero. Ahorita, por ejemplo, si vemos, comentábamos con unas personas previo a empezar, con Mónica y con la ministra, el decir, ahorita el perfil de cyber es la mayor debilidad de los consejos y no están buscando gente de cyber, cuando la prioridad tendría que ser estar buscando a alguien que pueda hablarles de lo que significa el no tener una estrategia de ciberseguridad. Entonces hay perfiles que también, quiero pensar que en unos años no va a ser un tema de seguridad tener definido claramente a alguien de ciberseguridad en el consejo, pero hoy sí lo es y no lo estamos atendiendo adecuadamente, ¿no? Si vemos un poco por industrias, las industrias que lo tienen más arriba es la industria de las ciencias de vida y de la salud con un 21%, servicios financieros también con un 20% y consumo con un 20%, ¿no? Si vemos, son áreas que no tienen nada que ver con la operación, son áreas diversas y que pueden realmente decir que las mujeres pueden estar en cualquier espacio y demuestran una capacidad para estar en los órganos de gobierno. La permanencia, si vemos, hay una mayor permanencia de promedio de hombres. Entonces ahí sí debiéramos de trabajar más en establecer reglas de rotación que pocos consejos tienen, establecer iniciativas de ley que tengan que ver con la rotación de las posiciones de consejeros independientes, establecer diferentes iniciativas que nos estén invitando a realmente cambiar el consejo de administración. En América Latina vemos que servicios financieros es la que más tiene con un 11%, consumo con un 11% y manufactura con otro, o sea, está muy parejo en América Latina, pero son las tres industrias en las que participan. Tenemos poco factor de expansión, o sea, estamos viendo es que los hombres, en los dos temas, tanto hombre como mujer, es poco el factor, 1.19 consejos por hombre y 1.11 por mujer. Entonces, significa que realmente estamos buscando un universo amplio de mujeres que participen en los consejos. Entonces, nada más para terminar, hasta aquí llegan un poco los números. El estudio obviamente es mucho más extenso, detallado a nivel de cada uno de los países. Lo pueden encontrar, está disponible en nuestra página web, si no, catados a través de Mónica, que ya lo tiene, que les haga llegar el estudio, pero entender un poquito más las razones de fondo con lo que me gustaría cerrar la parte, ¿no? Los órganos de gobierno analizan las decisiones más estratégicas de una organización. En teoría, toman las decisiones más relevantes del futuro de esa organización y de todo el ecosistema del que trabajan, ¿no? Entonces, muchas veces las organizaciones dicen, somos responsables de 10,000 empleados. No eres responsable de 10,000 empleados. Eres responsable de casi cerca de 200,000 vidas que se relacionan con 10,000 empleados. Entonces, si un consejo de administración toma una mala decisión y causa un impacto en esa empresa, el impacto puede ser hasta en más de 200,000 personas. Entonces, entender cómo puede ser que tengo un órgano de gobierno que no cuenta con la diversidad de la sociedad a la que pertenezco, que no cuenta con una diversidad de pensamiento para retar. Probablemente, si regreso a mi ejemplo del hombre blanco contador, ¿qué tanto nos vamos a meter en otros temas? ¿Qué tanto vamos a hablar de mercadeo? ¿Qué tanto vamos a hablar de producción? ¿Qué tanto vamos a hablar de estrategia? No, vamos a estar hablando todo el tiempo del estado financiero y por qué variaron $10 para arriba o $10 para abajo. Entonces tenemos que cambiar la conversación, y no porque los contadores sean malos, ya le pegué 3 veces a los contadores, sino porque tenemos que tener diversidad en el órgano de gobierno. Es además importante entender que hay que continuar formándonos. Hay este entendimiento equivocado de que el consejero es una profesión de alguien retirado,
Entonces, no, el consejo debe de ser formado por gente profesionista y que estén capaz de aportar. Si eso es una persona que ya se retiró de otro tipo de actividades, perfecto. Pero otra vez, el perfil no es nada más, vamos a completarte tu agenda ahora que ya no eres directivo de tiempo completo. Es vamos a trabajar en quién nos aporta mayor valor a la organización, que sean activos y sean proactivos. Y una de las mayores cosas que dicen los directores generales es que el consejo no aconseja. Entonces, cuando esa es la realidad de lo que tendría que hacer un consejo, cuestionar, aconsejar, guiar. No se trata de que sea un órgano de gobierno que venga y aplauda, porque entonces es muy caro para tener esa mesa para que nada más aplauda. Tampoco se trata de que estén cambiando de director general cada 2 días porque le cayó mal a uno de los miembros. Ejemplo real de algunas empresas. Entonces, el lograr tener un balance adecuado en estos órganos de gobierno nos va a permitir una mayor toma de decisiones, una mejor toma de decisiones. Partamos de un perfil que haya definido. ¿Qué otras cosas oímos con las que no estamos de acuerdo? No se trata de una moda, no se trata de mejorar la imagen, no se trata de lo que diríamos en algunos otros temas de un greenwashing. Se trata de entender que vamos atrasados con este tema. Se trata de entender la corresponsabilidad y la responsabilidad que tenemos los dos géneros y la carga mayor de responsabilidad que tenemos los hombres de lo que hemos hecho mal en este sentido. Pero lo que no necesitamos tampoco es una guerra, porque lo último que necesitamos es tener una guerra de quién es mejor o por qué ahora tienen los hombres o que ahora los hombres sean minoría. Necesitamos generar esa diversidad que realmente aporte valor a la organización y que todos seamos capaces de verlo, ¿no? Hashtag sí hay mujeres y tenemos que trabajar con ellas. Sí, tenemos que los hombres entender que tenemos que abrir los espacios. Y sí, oye, pero eso va a significar que a lo mejor yo tenga que dejar alguna silla. Sí, porque no vamos tampoco a crear 25 sillas en el Consejo de Administración para tener el 50-50 o para tener un número. Porque si lo hacemos por ese sentido vamos a tener un error. Soy repetitivo, pero creo que el mensaje es muy importante en el sentido de decir quiénes deben ocupar de manera temporal estas sillas somos los que mayor valor aportaremos, ¿no? Entender a los diferentes grupos de interés y cómo construyen una opinión al respecto. Esto lo estamos viendo hoy día en todos los indicadores ASG, ambiental, de sustentabilidad y social y de gobernanza, que cada vez entonces cuenta más la opinión de la gente. Entonces ya ahora sí tienen una voz todas esas terceras partes, que a lo mejor no la tenían hace años, siempre han sido una parte importante, la comunidad, los empleados, las autoridades, los inversionistas, pero hoy los medios, las redes sociales, la distribución de información, les da una voz que no tuvieron por muchos años. Entonces, si como consejo no sabemos escuchar esas voces, vamos a tener un problema de negocio y tenemos que cuidar ese tipo de compromisos, ¿no? Las mujeres, además, a la hora que invitamos a más mujeres a que asuman el rol que les corresponde en los consejos de administración, a su vez van a ser un modelo para más mujeres que hoy consideran que eso no es alcanzable. Entonces, sí que, o jóvenes que hoy están estudiando y dicen, no, pues es que son trabajos de hombre y estos son trabajos de mujer. Y lo que necesitamos demostrar es que son trabajos de personas, sin importarnos el género. Y eso es ser consejero. Es una persona que le va a aportar valor a una organización sin importar su género. Muchísimas gracias.